Vamos a hablar de un tema que está unido a lo que es salvación, está unido a lo que es gracia, está unido a lo que es misericordia, está unido al favor de Dios. Vamos a estar hablando de una palabra que verdaderamente es pesada, es fuertísima para el cristiano y a veces no nos hacemos cargo de este peso y de este valor. Vamos a estar hablando de reconciliación. La palabra que corresponde en el original es catalazo, con K de Kawasaki, A-T-A-L-A-S-S-O. Catalazo. Amén. Eso es reconciliación. En el original, esta palabra, el catalazo, significa y tiene que ver con un intercambio, con devolver cosas, con hacer favores mutuos. Es como, para llevarlo a poder entender en el original, es yo y vos estamos enojados y llegado el momento intercambiamos un favor, intercambiamos un regalo, intercambiamos algo que hace que quede sellada nuestra reconciliación. No, reconciliación en el contexto de la palabra no es lo que nosotros conocemos. Te perdono, me perdonás, sí, te perdono y se terminó todo. En el contexto y desde el Antiguo Testamento viene arrastrando este peso, aunque estamos hablando ahora del griego, arrastra este peso. Reconciliación tiene que ver, casi que en el Antiguo Testamento era imposible hablar de reconciliación en este aspecto, en el espiritual, pero sí tiene que ver con esto, con que yo te doy algo, vos me das algo, quedamos de alguna manera los dos favorecidos, para que podamos entender un poco más. Este tipo de reconciliación lo que hace es casi hacernos sentir que el haber pasado por un conflicto, el haber pasado por un momento difícil, tiene como finaliza cuando los dos tenemos un mutuo beneficio, cuando los dos somos favorecidos. Quiere decir entonces que la palabra reconciliación está muy unida a lo que es bendición. Apenas yo entro en el área, en el campo de la reconciliación, estoy recibiendo beneficios, estoy recibiendo bendición de aquel que está frente a mí y yo estoy aportando lo suficiente. Esto es reconciliación. Amén. Vamos a 2 de Corintios 5. Yo quería leer, pero yo se lo voy a dejar para que ustedes lean, porque ustedes van a leer mucho. Amén. 2 de Corintios, del versículo 1 en adelante al 21, nutre, instruye, nos enseña sobre la reconciliación. Nosotros vamos a ir del versículo 18 en adelante. Así que pasamos para poder avanzar, porque hay varios versículos. Usted puede leerlo después tranquilo y va a llegar al versículo 18 de otra manera, no como vamos a llegar nosotros, que vamos directo al punto. Va a llegar de alguna manera con un preámbulo, armada toda una situación para que pueda entender este texto de otra manera. Y dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es importante que nosotros podamos comprender el término. Muchas veces los predicadores vamos directamente a que el Señor nos reconcilió para ser reconciliadores. Y inmediatamente empezamos a poner presión para salir a reconciliar al mundo con Jesucristo. Pero es importante que nosotros sentemos bases y que podamos entender lo que fue esa reconciliación para nosotros. Si bien la palabra en el original hablaba de un intercambio mutuo, de favor y de misericordia, nosotros en este caso no hemos puesto nada. Hemos recibido todo de regalo. Así que esta reconciliación es una reconciliación diferente, en la que nosotros no tuvimos que poner nada para poder estar amigos de Dios, habiendo estado enemistados con Él. Amén.
Esto es lo que la Biblia llama gracia. Eso es lo que a veces tomamos nosotros como un juego. Eso es lo que nosotros creemos ser merecedores. Eso es lo que muchas veces tomamos y decimos, bueno, yo no pedí a Dios que me salve, Él me eligió a mí y yo vivo como quiero y juego a lo que quiero y camino por el borde del abismo y si algún día se me da, me voy a comprometer. Y entonces estoy determinando que yo hago lo que quiero con el favor de Dios. Y Dios me está haciendo entender específicamente en esta noche que el Señor ha hecho algo muy valioso por mí y todo lo valioso salió de su lado hacia mí. Así que yo tengo que estar dispuesto a poder aportar en esta relación que comienzo con el Todopoderoso Dios, por lo menos de mi parte, la gratitud. Mínimamente esto es lo que espera Dios de mí, gratitud. Que yo por gratitud a su gracia, a su misericordia, a la salvación que ha traído, a la libertad, a la sanidad, a todo lo que Él ha traído a mi vida, al cuidado, a que me rodea, a que me sostiene, a todo eso mínimamente yo debo aportar gratitud. Ahora, la gratitud en la Biblia va unida a la acción. Nadie puede decir, yo estoy agradecido, no se me nota en la cara. Nadie puede decir, yo estoy agradecido. Yo ya lo dije muchas veces. Ya anduve diciendo toda mi vida que estoy agradecido. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Lo importante es que se note, decirle a que está al lado, que se note tu gratitud. La gratitud se nota cuando yo acciono conforme a lo que he recibido. Y eso también tiene que ser de alguna manera un instrumento para que yo pueda saber cómo está mi espiritualidad. Según cómo yo reacciono, así estoy recibiendo. Y si no tengo una buena reacción, tengo que ver que verdaderamente Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder es imposible de medir. Su gloria es tan inmensa que lo cubriría todo. Y yo estoy frente a ese Dios y no reacciono. El problema no es Dios, el problema soy yo. Tengo que comenzar a andar con acción de gracia. Mire, hoy, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios 5:18, que ya hemos leído, podemos aplicar este versículo entendiendo que Él nos reconcilió consigo. Y esto de que Él nos reconcilió con Él necesitó de algo, un aporte, y esto fue su propia vida en nuestro favor. Mire, le voy a dejar un versículo para que usted medite en esto, 32 de Deuteronomio, 4 y 5, los versículos. Dice así, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Ese es el concepto de la humanidad fuera de la gracia. Eso es lo que es la humanidad frente a Dios. Dios es perfecto. Nosotros somos la generación torcida, la generación manchada, la que no tendría acceso a ni siquiera a la presencia de Dios. Y Dios en su favor y su misericordia permitió una reconciliación con Él. Y esto es algo para que nosotros comencemos a valorar, para que comencemos a pararnos de otra manera frente a Dios. Algunos de ustedes dirán, no sé, hay veces que no tengo ganas de orar. Algunos de ustedes me dirán, y a veces no tengo ganas de cantar. Y algunos de ustedes, mira, ¿sabe? Lo importante es que nosotros sepamos de a dónde venimos, de a dónde nos sacó y en dónde nos puso. Si nosotros comprendemos eso y traemos ese pensamiento todos los días delante del Señor, todos los días voy a estar desesperado por darle gloria. Todo el tiempo voy a querer alabarlo, todo el tiempo voy a ir en gratitud delante de Él, porque yo no soy de los que se pierden, sino que estoy contado en salvación en este tiempo, y eso es por su amor y por su misericordia. Él me reconcilió con Él sin que yo lo mereciera. Su obra es perfecta. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. Nosotros somos los que estamos manchados. Nosotros somos la generación torcida, la generación perversa. Ahora,
Todos aquellos que ya tenemos a Jesucristo en el corazón, salimos de esa condición y estamos gozando de la gracia, salimos de la condenación. Es importante que hablemos de condenación, es importante que de vez en cuando refresquemos conceptos, es importante que dentro de la iglesia se hable de infierno, de lago de fuego, de crujir de dientes. Es importante que se hablen de esas cosas porque también esto amerita lo que la palabra nos dejó encargado. Nosotros tenemos que predicar toda la palabra de Dios. Esto no es simpático, esto no queda bien. Alguien puede levantar la mano y decir, por temor me está llevando a que adore al Señor. Por temor, si es por temor, si es por temblor, si es por amor, no sé cómo vas a llegar, pero lo importante es que vos estés adorando al Señor. Ahora, lo que yo tengo que hacer es enseñarte lo que dice la palabra. Y la palabra dice que el Señor hizo mucho por tu vida, sos deudor. Y como sos deudor, tenés que ir, mire, yo no sé si tuvieron la experiencia que tuve yo debí mucho. ¿Cuántos tuvieron como yo? Yo debí, me metí en una cosa, en otra, la situación del país gira, pasan cosas, y uno decía, yo puedo pagar 10 por mes, y de repente llega el momento que no ganaban ni los 10 por mes, y había que pagar 10, y se hacía el mes siguiente y el otro, y tenía que ir a poner la cara, pedir disculpas, y yo recibí hasta este favor de que alguien manifestó la gracia de Dios en la vida de un hombre inconverso, y vino y soltó perdón sobre una deuda que yo tenía con él. ¿Sabe? Cuando alguien perdona de esta manera, queda gratitud en nuestro corazón. Cuando alguien nos perdona algo, cuando a uno recibe una yapa en un negocio, cuando a alguien le da de más y le cobra de menos, cuando a alguien le hace un descuento importante, uno puede gozarse en eso y tiene que ser agradecido. Y por supuesto que la mayoría lo hemos aprendido. Hoy yo fui a comprar pintura para el salón de arriba, que lo estamos hermoseando un poco, para tener algún otro tipo de uso, inclusive con los pastores de la zona. Y entonces fuimos a comprar y por pagar en efectivo nos recompensaron. Y nos hicieron un descuento del 20%. Y a mí me pareció mucho, que siempre se estila un 10. Me pareció mucho que nos descontaran el 20%. Y francamente expresé la gratitud. Y creo yo que si, porque alguien me hace una rebaja de un 10% más de lo que se acostumbra, yo expresé gratitud, me fui agradeciendo del lugar. ¿Cuánto más tengo que agradecer delante del Señor por todo lo que Él ha hecho por mí? Así que tengo que encontrar el por qué estar agradecido, y tengo que meditar en todo lo que he recibido y en el favor que está sobre mi vida. ¿Sabe? Yo tengo que salir de eso de creer que soy autosuficiente, porque los que somos más grandes ya lo hemos aprendido por los palos que nos dimos en la vida. Los que tenemos algún metro más de trayectoria que el resto, sabemos que eso de autosuficiente no va, sabemos que con nuestra fuerza no podemos nada, sabemos, quizás alguno más chico todavía está en eso de andar explorando a ver qué pasa, pero si por el Espíritu Santo hoy podés recibir el consejo de la palabra, sin Dios no somos nada. Entonces necesitamos manifestar gratitud delante del Señor por este favor. La obra de Él es perfecta. Amén. Ahora, el Señor nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Mire, Romanos 5, versículo 1 y 2, dice así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Qué versículo este. Qué versículo para ponerlo atrás del auto, para pintarlo enfrente de tu casa. Decirle que está al lado, qué versículo. Ahora, habiendo entendido que la justificación es el trabajo de un abogado defensor que te sacó de una causa en la que estabas perdido, había una condenación y tu condena era muerte, y vino alguien, interpeló, se metió en el tema y dio su propia vida para salvarte del castigo. Por eso, justificado, tiene que haber gratitud en vos. Tiene que haber gratitud en vos. Romanos 5, versículo 10 y 11. Porque si siendo enemigos, porque eso es lo que éramos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos
por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Decirle que está al lado, es por Jesús. Esa es nuestra reconciliación, es por Jesús, el Señor, el Todopoderoso Dios. A Él le plació comenzar esta relación conmigo y es por Él que yo lo recibo. Colosenses 1, versículo 21 en adelante. En este caso va a aparecer una palabra que tiene que ver con la reconciliación. Pero acá, de alguna manera, esta palabra está ampliada. Hay un énfasis en esto. Lo leemos primero y ahora se lo explico. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Mire, ahora leemos el resto del texto. En este caso, la palabra en el original es apocatalazo. Es igual que catalazo con K de Kawasaki, como decíamos hoy, pero tiene el prefijo apo. Y esto es darle mayor dimensión, es ampliarla. Esto es llevarlo al grado casi de divinidad. Es entender que esta reconciliación hubiese sido imposible. Esta expresión que usa Pablo es para librar de algunos malos maestros que enseñaban mal la palabra y que querían enseñar que la reconciliación era un beneficio mutuo. Y había algunos que enseñaban que era a través de indulgencias, que era a través de poner que vos vas a alcanzar la salvación. Iba a decir, ¿qué tenés para darme? Jesús tiene salvación. Poné en la iglesia tanto y vas a ser salvo. Ese tipo de enseñanzas erróneas es las que Pablo de alguna manera ya en ese entonces estaba atajando y cambia el término y entonces usa apocatalazo. Está enseñando algo superior. No es una reconciliación humana, no es una reconciliación como la de dos personas que están peleadas, es una reconciliación inusual, sobrenatural, donde de uno de los dos lados se pone todo lo que hace falta para quedar más amigos que nunca. Y dice entonces, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mañana, esta noche, cuando estés escribiendo los versículos, cuando estés poniendo una palabra, cuando escribas una oración inspirada por Dios y la subas a Facebook, se la mandes a algún amigo, se la mandes a alguna amiga y estés ministrando, recordá esta palabra. El Señor te colocó como ministro y la palabra corre porque vos estás dispuesto a que corra. Amén. Aleluya. Mire, Efesios 2 suma a lo que estamos diciendo y dice, en aquel tiempo, porque todos venimos de otro tiempo, aunque hayas nacido dentro de la iglesia, tu naturaleza humana te hace entender que vos merecías otra cosa. Lo que estás recibiendo no era lo que vos merecías. Como parte del género humano había castigo sobre tu vida y hoy podés recibir este favor de parte de Dios solamente porque Jesús hizo la obra de la reconciliación. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanzas y sin Dios en el mundo. Quiero parar un cachito acá simplemente para recordar esto. Jesús es de ascendencia, pertenece al pueblo de Israel. Israel es el pueblo elegido del Señor. Israel es el pueblo favorecido y bendecido. Es el pueblo que Dios exige a los cristianos que tomemos tiempo para bendecir. Bendecimos Jerusalén, bendecimos Israel, el pueblo de Dios. Ahora, nosotros entendemos que eso es lo que nos llamó a ser Dios porque no era para nosotros, no era para mí. Decirle al que está al lado, no era para nosotros. Era para Israel, pero al Señor le plació colocarnos
dentro de ese proyecto de salvación que tenía. Y por eso dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios, y estabas en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, decirle al que está al lado, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo te acercó a Jesucristo, o sea, te acercó al pacto y ahora vos sos el beneficiario de ese. Mire, el versículo siguiente lo aclara de una manera mayor, no lo vamos a leer ahora. Si usted tiene la Biblia después lo puede leer o anótelo, y ahí habla de la unidad de las dos naciones. Así que entendemos que el Señor tiene algo glorioso para hacer y me ha elegido para esto. Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, porque la idea es que nosotros meditemos. ¿Cuánta gente conoce usted que pasó por la iglesia? ¿Cuántos que pasaron por ella? Un montón. ¿Cuánta gente que pasó por esta iglesia y está congregando en otro lugar y está bien? Gloria a Dios. ¿Cuánta gente conocemos que pasó por la iglesia? Por esta, por otra, y nunca se afirmó en ningún lado y está en el mundo. ¿Cuánta gente recibió a Jesucristo en una campaña y nunca permaneció en una congregación? ¿Cuánta gente se quebró de corazón, oyó la voz del ministro, fue sanado, fue limpio, se levantó en victoria de una cama de hospital, pero nunca fue a la iglesia? ¿Cuánta gente necesitaba ser liberado, lo llevaron lleno de demonios manifestándose, oraron por él, fue libre, pero nunca permaneció en Cristo? Hay mucha gente con ingratitud, y esa gente con ingratitud, por la falta de gratitud, no se apodera de todo lo que Dios tiene para ellos. Entonces tengo que entender que hay muchas personas que podrían quedarse fuera a pesar de conocer el mensaje. El mensaje es poderoso, el problema somos nosotros. Así como desde el principio se determina que somos una generación torcida y perversa, que ha recibido la gracia y la misericordia, no todos podrán ser contados como salvos. Solo aquellos que crean, atesoren en su corazón esa fe y se abracen a Jesucristo por siempre. Mire, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que aborrece la luz permanece en tinieblas. Simplemente, usted debe tener seguramente varios ejemplos a su alrededor. Personas que uno invita, que llama, que dice: yo soy bueno, yo hago la cosa bien, yo no hago nada malo. No hablamos de lo que se ve, hablamos de lo que hay en su interior. Hablamos de las malas obras que están escondidas, que están allí en las tinieblas y necesitan ser traídas a la luz. Amén. Ahora, todo esto que estuvimos compartiendo, la posibilidad de quedarnos afuera, y por eso meditar en no jamás debilitarnos en nuestra gratitud y permanecer firmes en esa fe que Dios puso por medida en nuestro corazón, tiene un sentido. Fue para algo, y es lo que decíamos hoy, para que nosotros tomemos el ministerio de la reconciliación. Cuando la Biblia habla de ministerios, en varias ocasiones habla de diferentes tipos de ministerios. No estamos hablando de los 5 ministerios, estamos hablando del ministerio que le dio la Iglesia de Jesucristo. Un ministerio que tiene que ver con el real sacerdocio, con la nación santa que vos sos, con el pueblo adquirido por Dios, que fuiste contado junto a Israel, que fuiste contado junto al pueblo que Dios había elegido para que vos pueda ser usado por Él de una forma gloriosa. Ese ministerio, el ministerio de la reconciliación, es el que nosotros como iglesia, el que nosotros como padres de familia, el que nosotros como varones, como mujeres, como jóvenes, como ancianos tenemos que llevar adelante. Juan 20, versículo 21. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Decirle que está al lado: Jesús te envía. Mateo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
El que te recibe a vos, recibe a Jesucristo. Y el que recibe a Jesucristo está recibiendo al todopoderoso Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. Ese es el proyecto que Dios tiene con vos. Que vos seas un ministro de esta altura, que estés llevando al Todopoderoso, al Creador de todo lo que existe, a donde nunca entró, a los corazones endurecidos, a los hábitats diferentes, a tu familia que lo rechazaba, a los idólatras, a tus compañeros, a tus amigos, a los que se gozan en las obras de la carne. Ahí es donde vos tenés que llevar el mensaje. Hoy quizás lo podés hacer a través de diferentes medios. Quizás lo podías haber hecho en la antigüedad a través de una carta, a través de hacerte presente en una ciudad que no conocía a Cristo. Hoy lo podés hacer a través de las redes sociales, lo podés hacer a través de un montón de medios. Inclusive también podés ir en el nombre de Jesús. Romanos 10, versículos 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Somos responsables, somos portadores de una noticia tremenda y tenemos que hablar en el nombre de Jesús. Efesios 4, versículo 1. Hay un llamado de Dios para vos, dice: yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Fuiste llamado para ser un reconciliador. Mire, es importante que entendamos que esto no es tarea del evangelista, esto no es tarea de un grupo musical. No predica solamente el líder de una banda, no predica solamente un varón que está al servicio de Dios en una iglesia, no predica el pastor nada más. Todos somos ministros. ¿Sabe? Los católicos, los presbiterianos tienen, y ellos están con esa doctrina y aseveran que el único portavoz bajo bendición es el sacerdote, o en el caso de los pastores de los presbiterianos. Pero nosotros entendemos que fuimos llamados a ser nación santa, real sacerdocio. Somos todos nosotros, todos somos ministros y tenemos que poner a funcionar eso que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Creemos que el Señor puede hacer algo glorioso con nosotros. Aleluya. Mire, esto es por amor. Yo te podría decir: mira, si vos predicás te va a ir bien en la vida, si vos usás el tiempo para predicar, Dios te va a prosperar, y yo no te estaría mintiendo en nada. Yo te diría: si vos estás enfermo, predicale a los enfermos, mientras que vos predicás a los otros enfermos, Dios te va a sanar a vos, y yo no te estoy mintiendo en nada. Pero la verdad es que lo que yo tengo que enseñar hoy es que tenés que predicar por amor, porque por amor fuiste alcanzado y por amor tenés que alcanzar a otro. Mire, 2 de Corintios 5, versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Mire, yo quiero llevarlo a la palabra constreñir. Esto es poder, fuerza. Eso es constriñe. Pero la forma en el original lo que está indicando es una fuerza externa, una fuerza que viene desde afuera hacia adentro, para que usted me entienda. El dentífrico necesita ser constriñido, se aprieta con toda la mano para que termine saliendo algo. Lo que hace el amor de Dios cuando yo lo dejo obrar en mí es que me aprieta de afuera hasta que sale de mí el amor de Dios, y yo empiezo a llevarle el mensaje a los demás. El Señor me está apretando con su amor y yo tengo que permitir que esto pase. Yo puedo detener esto simplemente mirando hacia otro lado, distrayéndome, poniendo un pie en las tinieblas, otro en la luz. Yo soy el que determino. Pero si yo estoy en la presencia de Dios, el amor de Dios me constriñe. Amén.
y yo comienzo a actuar en ese amor. Mire, 2 de Timoteo 2:4 dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradarle a aquel que lo tomó por soldado. Es que, ¿a quién le tiene que agradar un soldado de Jesús? A Jesús. El que está militando para Jesús, lo único que piensa es en agradarle a Jesús. No quiere quedar bien con los vecinos, no quiere quedar bien con su familia, no se cuida de hacer el ridículo, no le importa hacer papelones, porque él lo está haciendo para Jesús. ¿Para quién lo está haciendo? Aleluya. 2 de Corintios 2:15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién? Preguntaba con tristeza Pablo. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo decía, para los que se salvan, genial, es un aroma precioso de vida y vida eterna. Para los que se pierden es muerte, pero ¿qué hacemos con esto? De alguna manera no alcanza con los que somos, no vamos a poder. Y eso podría llevarnos a dos cosas: a abandonar y decir, por más que yo intente predicar y predicar y predicar, muchos se van a ir al infierno igual. Pero Pablo eligió otra cosa. Pablo, sabiendo y habiendo declarado esto con tristeza, predicó donde pudo, enseñó donde pudo y no hizo silencio hasta que ya no tuvo voz. Todo el tiempo insistió. Hay una enseñanza en la vida de Pablo y yo la tengo que tomar. Es un ejemplo de un ministro y yo soy un ministro en el nombre de Jesús. Yo no tengo que hacer silencio. Quizás no va a alcanzar con los 10 que yo gane para Cristo. Quizás no va a alcanzar con los 500 que gane para Cristo. Quizás no va a alcanzar con que yo le hable a mi vecino de Jesucristo para que todo el mundo sea salvo. Pero si todos tratamos de hacer lo nuestro, seguramente vamos a alcanzar el propósito de Dios. Mire, Proverbios 11, versículo 30, dice que el que gana, dice así: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es... ¿El que gana almas es qué? Aleluya. Entendemos entonces que debemos hacer cosas de sabio. Decirle al que está al lado, yo hago cosas de sabio. Y por tanto tengo que ganar almas. Mire, si yo creo que no tengo esa sabiduría, que yo no estoy haciendo, ¿a quién dice la Biblia que yo le tengo que pedir sabiduría? ¿A San Expedito? ¿A quién? ¿A quién le pido sabiduría? ¿A quién? Aleluya. Así que entonces entiendo lo que dice Santiago 1:5, que si te falta sabiduría, ¿se la tenés que pedir a quién? A Dios. 2 de Corintios 5, versículo 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a vuestras conciencias. Hay una labor por hacer, tenemos un trabajo por delante, vamos a convencer a los hombres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los vamos a convencer, pero nunca tengo que descuidar mi propia vida espiritual. Nunca, jamás. Y tengo que apelar a mi conciencia. Estuvimos predicando sobre la conciencia en esta semana anterior y hablamos de cómo opera el Espíritu Santo en ella y yo tengo que estar atento a lo que el Espíritu Santo va haciendo en mi interior. Amén. Mire, Judas 23 dice así. Y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A algunos los tengo que ir a rescatar del mismo fuego y a otros tengo que tenerles misericordia y actuar de acuerdo a lo que la misericordia marque. Mirarlos desde la distancia o simplemente actuar por esa misericordia. Pero tengo una tarea para hacer. No puedo dejar pasar a los que se pierden. A algunos tendré que meterme casi al fuego para salvarlos y a otros con la misericordia los miro perderse o actúo para salvarlos. Pero tengo algo por hacer. Tengo responsabilidad con los que se pierden a mi alrededor. Amén.
El apóstol Arroyo, cuando estuvo acá hace 3 años, en el 2013, en una de sus prédicas, dijo algo que es interesante escuchar y confirmar a todos, ¿no? Y dijo, ¿cuántos de los que estamos acá nos vamos al cielo hoy? ¿Cuántos de los que estamos acá nos vamos al cielo? Y él luego de esto preguntó, ¿y tu familia? ¿Y tus amigos? ¿Y tus vecinos? Y algunos de nosotros posiblemente nos quedemos meditando y digamos, bueno, yo hice lo que pude, yo de vez en cuando oro, alguna vez le regalé un tratadito. Bueno, después de todo él es dueño de su vida, pero yo tengo que tomar una actitud diferente. Yo soy un ministro del Señor y estoy llamado a la reconciliación. Tengo que usar tiempo para hablar, tengo que usar tiempo para ir, tengo que usar tiempo para insistir con otros, tengo que dejar descansar a un tiempo y ir por los demás, tengo que meterme al fuego a salvar a algunos, tengo que por misericordia actuar con otros, pero tengo que moverme porque el Señor me llamó a esto en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 15, 58, que debo hacerlo con firmeza. Dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi trabajo en el Señor no es en vano. Yo no trabajo en vano cuando trabajo para el Señor. Yo no sé si te desilusionaste. Yo no sé si hiciste algo para el Señor y no viste los frutos que querías ver. Yo no sé si comenzaste con mucho entusiasmo y te sentiste fracasado y retrocediste. Yo no sé si el error de otros te jugó una mala pasada, pero sí sé una cosa: el servicio al Señor no es en vano. El servicio al Señor no es en vano. Aleluya. Dice la Biblia que debo estar firme y constante. Esa es la manera de servir al Señor, firme y constante. Si soy un ministro de la reconciliación, debo hacerlo firme y constante. Si soy un ministro de la reconciliación, no puedo darme el lujo de hacerlo a mi ritmo. Tengo que hacerlo al ritmo de Dios. Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Daniel 12, versículo 3. Dice ahí, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a la perpetua eternidad.